Hola amigos, estamos en vivo a través de la señal de Globovisión. Regresamos a Argumentos y de inmediato les presentamos a nuestro invitado de esta tarde, es el señor Miguel Truzman. Él es coordinador de la Asociación de Israelitas de Venezuela y vamos a conversar sobre el 75 aniversario de Israel, como les adelantaba en un artículo que él escribía desde la perspectiva de cómo la población judía pues se ha reinventado. Él hablaba de un término, la resiliencia, cómo Israel pasa ahora a ocupar un puesto importante, uno de los países más felices del mundo en medio de las circunstancias que veíamos, en medio de un conflicto difícil y de larga data. Un Estado joven también. Muy buenas tardes, bienvenido, señor Truzman. Gracias, Rosa, gracias por la invitación y bueno, encantado de estar aquí, sobre todo en este aniversario del Estado de Israel. Como digo en mi artículo, en un cuerpo joven, pero un alma milenaria de 4000 años de historia, ¿no? Que ha pasado por todas las circunstancias de todo tipo, lamentables, pero también muy alegres, de mucha victoria, de mucha felicidad. Y como tú analizabas en el artículo, y podemos empezar por ahí, en la última estadística de países más felices del mundo, de 109 países, Israel escaló a la cuarta posición. Y uno se pregunta cómo, ¿no? Y hablaba un término de la resiliencia. La resiliencia, inclusive los venezolanos también la tienen mucho, es la capacidad de adaptación a las circunstancias, sobre todo las circunstancias difíciles. Y en Venezuela, y trasladando al término Venezuela, cómo la gente se ha adaptado a toda esta crisis económica que nos han venido golpeando desde la pandemia y de mucho antes para poder, para poder sobrevivir. Y es fundamental ese término. La última vez que nos visitabas el programa, pues adelantábamos algo de eso, no era el tema de la conversación, pero quedábamos justamente pendientes, ¿no? de esa similitud entre pues las circunstancias adversas que ha tenido el pueblo judío a lo largo de la historia y cómo se ha levantado y de hecho muchas personas lo ven como referencia, el tema de la prosperidad económica del pueblo judío, la transformación tecnológica, los avances tecnológicos que se desarrollan en Israel, cómo ha hecho este pueblo para crecer en medio de las dificultades. Claro, yo creo que el factor fundamental es la necesidad. O sea, cuando tú estás en una circunstancia, digamos, de extrema gravedad, como ha pasado el pueblo judío por las persecuciones. Recuerda que el judaísmo es la primera religión monoteísta. En esa época de la antigüedad, imagínate, tú no tenías 10 dioses, 20 dioses. Tener un solo Dios y encima que no se pueda ver, era una cosa absurda. Y el pueblo judío fue perseguido por esas circunstancias. Después el tema del deicidio. El deicidio, digamos, el pueblo judío asesinó a Jesús. Es un tema de persecución también por la Inquisición en la Edad Media. Y en Europa ni hablar. Después el tema de la Shoah, el Holocausto, las cruzadas, en fin, muchos elementos donde el pueblo judío ha tenido que adaptarse a las circunstancias dificilísimas que ha atravesado la diáspora judía en la expulsión de España en el 1492. Por eso sale la ley Sefardí, que sale en el 2015 para tratar de hacer un mea culpa de esa expulsión de España y de Portugal también por el tema, digamos, judío. En fin, que el pueblo judío se ha tenido que adaptar a todos estos elementos caóticos de crisis, lamentablemente de mucha persecución, y vemos hoy en día, justamente por ese tema, cómo se ha realzado como un país en potencia, un país realmente de una creatividad y un ingenio increíble. Es el país que tiene la segunda cantidad de compañías inscritas en el Nasdaq, un país que tiene menos de 10 millones de habitantes, sí. Un país que tiene tecnología de todo tipo y que utiliza esa tecnología a favor de sus ciudadanos. Por ejemplo, Israel, como todos sabemos, está en una zona desértica, en el Medio Oriente, pero Israel tiene energía que exporta. Eso leía, como en medio de las circunstancias y los pocos recursos naturales que tienen, una tierra pues árida o seca, cómo logran el tema del agua, el tema de la electricidad, de la energía, empezaron a usar la energía del sol, fueron pioneros en ese tema, por ejemplo, ¿no? Claro, bueno, Israel cuando se hace la partición de Palestina, las Naciones Unidas, la resolución 181 del 29 de noviembre del 47, y después se declara la independencia del Estado de Israel a través de una proclama extraordinaria de Ben Gurión el 14 de mayo del 48, que justamente estamos aquí por eso fue el domingo pasado, el Día de las Madres. A Israel en esa partición le corresponde o le dan el 52% de ese territorio, pero que más de la mitad de ese territorio era pantano y desierto. O sea, Israel primero tuvo que secar el pantano y después tuvo que cultivar el desierto. Israel ahorita, hoy en día, la agricultura de Israel se dice que es un jardín. Tú cuando vas en un avión, Dios quiera que algún día puedas ir a Israel. Ojalá. Cuando pases, veas Israel en el avión, vas a ver algo verde, alrededor de todo marrón. Eso verde es Israel. El invento del goteo, gota a gota, del cultivo de la plantación gota a gota. Eso fue un invento que revolucionó a la humanidad y esto estamos hablando hace 40 años, por lo menos. Pero en materia energética, Israel, por ejemplo,
consume el 70% del agua, agua potable a través de la desalinización de agua de mar. La segunda planta de desalinización más importante del mundo la tiene Israel. Israel consume agua del aire, tiene máquinas que sacan agua del aire. Israel tiene desde prácticamente su constitución, todas las casas en Israel, los edificios, tienen planchas solares, donde evidentemente utilizan la energía solar, que más estás en el desierto, no la vas a utilizar, es una energía limpia, renovable. Ahora, ¿cómo lograron desarrollar todo este trabajo? Entiendo que pues el gobierno debe invertir mucho en materia de educación, de trabajar con especialistas, estudiar el tema de la tecnología. Leía que al norte de Tel Aviv pues también hay una especie de Silicon Valley, pero en Correcto, Israel, ¿no? Que correcto. son como una de las grandes potencias en tecnología. Correcto. O sea, el tema es que los gobiernos tienen que invertir en el tema de la creatividad, de la inventiva, del ingenio. Israel invierte más del 5% de su PIB para granjas de inventores. ¿Qué significa esto? Que apuestan a que los muchachos, los jóvenes universitarios o recién graduados puedan tener un aporte económico para crear lo que ellos consideran que puede ser una idea importantísima. Por ejemplo, en Tel Aviv. Mira, en Tel Aviv hay unas calles, unas autopistas, donde tienen unas celdas debajo del concreto, donde cargan los carros eléctricos. Los cargos eléctricos, los camiones eléctricos, hoy en día el Tesla, todos los Tesla, que son carros eléctricos, cuando pasa por esa calle se van cargando la batería del carro. Eso es algo increíble. O sea, no requieren que se cargue en una estación determinada, sino que la misma autopista te va cargando el carro. Eso por decirte un ejemplo. Pero en materia científica y en materia médica hay miles de ejemplos extraordinarios. Hay una pastilla que te tomas y te va tomando fotos por todo el aparato digestivo, el esófago, la laringe, y te va creando esa foto, te la va enviando a tu WhatsApp, a tu móvil, a tu PC, y tú puedes ver en vivo cómo tienes tú internamente tu cuerpo, ¿no? Si Ahora, tienes alguna este tipo afección. de tecnología pues también la llevan hacia el mundo. ¿En qué forma, por ejemplo, Venezuela, a través de esa cooperación entre pues Israel y Venezuela, pueden llegar estos avances tecnológicos o de alguna forma, ¿no? Que Venezuela pueda aprender en materia de tecnología, cooperación educativa, tecnológica? Yo sé, por ejemplo, lamentablemente, tú debes saber, Rosa, que en el año 2009, en enero de 2009, una lamentable ruptura de relaciones diplomáticas y consulares con Israel. Entonces, por lo tanto, ha habido ese tema que es complicado. El tema político. Hacer unas relaciones cuando tiene rotas todas, porque la parte consular, donde los consulados tienen justamente el área comercial, el área cultural, el área deportiva. Entonces, al no haber consulado, ni siquiera consulado, porque pues la embajada es un elemento ya diplomático, pero ni siquiera consulado, pues se hace muy difícil. Pero, por ejemplo, cuando Hidalgo Bolívar, en la época de Hugo Chávez, cuando Hidalgo Bolívar era gobernador de Aragua, hubo mucha tecnología de Israel en Aragua. O sea, en los campos, en la agricultura, Hidalgo hizo buenas relaciones con el Estado de Israel en ese momento. Estamos hablando de la década del 90, si mal no recuerdo. Y hubo en la colonia Tovar, en diferentes sectores del país, se utilizó mucha tecnología de Israel. Netafim, que es una empresa importantísima de riego por goteo, por ejemplo, y otros inventos extraordinarios, también tuvo mucha influencia en Venezuela. Como te digo, ojalá Dios quiera que en algún momento se puedan restablecer estas relaciones en beneficio de ambos pueblos. ¿Hay algunas conversaciones, pues, en este sentido que usted sepa que se hayan podido llevar para, digamos, limar asperezas? Claro, entendemos que el tema de las relaciones diplomáticas compete, pues, a las autoridades de Cancillería, pero, digamos, ¿hay ese espíritu de querer restablecer este tipo de cooperación? Bueno, hace un tiempo lo hubo, pero lamentablemente se ralentizó y en este momento no hay ningún acercamiento de lado y lado en ese aspecto. Como te digo, nosotros como comunidad judía, venezolanos, judíos, deseamos que en algún momento pueda acercarse, porque la confianza es fundamental en el tema diplomático. Y entonces, yo sé que el tema del Medio Oriente es un tema álgido, que los países, de alguna forma, Venezuela podría, digamos, jugar un papel importante, digamos, en una relación de coexistencia, de armonía, de paz entre ambos pueblos, y hay países que toman una posición ya determinada y eso hace difícil llegar a acuerdos con otros países. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, con esa relación tan estrecha con algunos países árabes. Entonces, claro, eso para poder conversar o tener alguna relación con Israel se ve más complicado, pero no imposible. Hoy en día, siempre, inclusive en las guerras, Israel se reúne. Claro, en medio de las guerras siempre hay personas que se reúnen para conversar, para llevar diálogos. Por debajo de cuerdas se reúnen y llegan a acuerdos en plena guerra. Por lo tanto, yo no veo, digamos, que eso sea un elemento
que sea imposible. Pues. Pero del 2009 a la fecha, al menos esas declaraciones pues tan fuertes o ese tono elevado en los discursos desde el gobierno de Venezuela hacia Israel, digamos, no se ha visto pues tan fuerte, ¿no? Como en esa época. No. Pero entendemos que siguen bajo ese estatus. No se ha visto tan fuerte. Inclusive te digo, por ejemplo, nosotros no somos representantes del Estado de Israel, ni mucho menos. Claro. Pero sí la comunidad judía tiene relaciones con el gobierno y con el Estado venezolano en diferentes fases de seguridad, de todo tipo, porque consideramos que eso es importantísimo para la salud, para la vida, para tener relaciones bilaterales entre nuestras comunidades, igual otras comunidades religiosas con el gobierno y con el Estado venezolano. Así que en ese aspecto nos seguimos para adelante. Consideramos que Israel es una parte esencial, digamos, de lo que es nuestra cultura, nuestra identidad como judíos. Es la patria ancestral de todo el pueblo, inclusive muchísima gente de diferentes partes hace lo que se llama la Aliyá, o sea, va a vivir a Israel en unas condiciones buenísimas porque Israel les da digamos, algún tipo de sustento económico, le da la ciudadanía. O sea, a Israel le interesa también que los judíos vayan a habitar esa tierra, porque es la tierra pues, del pueblo judío desde la época de Abraham, ¿no? El patriarca Claro. Abraham. Estamos hablando hace 4000 años, ¿no? Cuando Dios le dijo, ve a Canaán, Canaán es tu tierra, deja esta parte de acá y vete para Canaán. Y bueno, se sucedió el milagro después de la expulsión del pueblo judío de Roma, que teníamos ahí la ciudad de Judea, donde estaba el pueblo judío. Estamos hablando, Rosa, en el 135 del área común, donde el pueblo judío fue expulsado, fue destruido el segundo templo en el 70 del área común, y después de casi 2000 años, un milagro insólito. El pueblo judío vuelve a su tierra ancestral. Eso ningún país del mundo en la historia ha podido atravesar tal circunstancia y volver a la tierra a sus antepasados. Esto es un milagro que se está viendo ante nuestros propios ojos. Estamos hablando del 48, o sea, históricamente el tiempo que ha pasado, 75 años no es nada en tiempos de historia, en la claro historia. Que sí. Y Debemos ir a una pausa, sí, señor y somos Truzman. testigos, Rosa, y todos los amigos de Globovisión, testigos de este milagro increíble del pueblo judío. Y de ese milagro que usted nos comenta, vamos a seguir conversando al regreso porque tenemos que cumplir con compromisos comerciales. Ya no se aparte que ya seguimos conversando con el señor Truzman en esta edición de Argumentos. Usted puede participar, enviarnos sus preguntas, sus comentarios con la etiqueta Argumentos a nuestras cuentas en redes sociales que le van a aparecer a pie de pantalla. No se aparten.